Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo por fin las 5 lecturas que realicé durante el mes de noviembre, entre las cuales encontré verdaderas joyitas y otras que no lo fueron tanto. ¿Alguna vez os habéis enfrentado a un libro que deseabais con todo vuestro alma que os encantara? ¿Y al final os ha terminado decepcionando y eso os ha puesto tristes? Porque es lo que me ha pasado con mi primera lectura de noviembre. Además, en mi caso, quería sí o sí que me gustara porque está escrito por una autora a la que yo seguía en sus inicios como bookfluencer, porque además tuve la fortuna de poder conocerla y hablar con ella en el Celsius y, para más Inri, me firmó este libro en concreto. Así que por todos esos motivos yo deseaba fervientemente que este libro me encantara y no ha sido así, lo cual en vez de hacerme sentir decepcionada, más bien me pone triste, porque cuando leo un libro de un autor al que conozco, cuya trayectoria llevo mucho tiempo siguiendo, que además ha sido súper majo conmigo y que además me ha firmado el libro, es como que siento que la culpa en parte es mía porque no me haya gustado. Y es que empecé el mes leyéndome La ciudad de la muerte, que es la primera parte de la biología, y Los de magia, que está escrita por Vanessa R. Migliore. Esta historia está ambientada en la ciudad ficticia de Cirene, en la que concurren 3 tipos de magia diferentes. Primero está la magia de las sombras, que aquellos que son capaces de emplearla son los llamados invocadores y que es la más habitual. De hecho, es la única que actualmente no está prohibida, porque las otras 2 magias, debido a su peligrosidad, fueron extinguiéndose con el tiempo y actualmente está totalmente prohibido utilizarlas. Sin embargo, parece que estas magias no están tan muertas como pueda parecer, dado que comienzan a suceder una serie de extraños asesinatos y pronto nuestras protagonistas se darán cuenta de que estos crímenes no son casuales y de que en efecto están relacionados íntimamente con el supuesto surgimiento de por lo menos una de estas magias arcanas. Como protagonistas tenemos por un lado a Kaya, cuya hermana pequeña murió hace un tiempo en extrañas circunstancias y que ella sospecha que su muerte tampoco fue casual y que la manera en que esta ha sido resuelta no es como verdaderamente pasó. Luego tenemos a Medea, que es la típica niña que viene de familia bien, cuyo padre es el jefe de policía de Cirene y por lo tanto su familia tiene muchas expectativas en ella y quieren que sea una invocadora a la altura de lo que se espera de su apellido. Sin embargo, Medea tiene planes completamente diferentes porque está muy en contra de las normas establecidas en la ciudad y específicamente aquella que segrega a los invocadores, que son aquellos que son capaces de controlar la magia de las sombras, de los que no son invocadores, que en esta sociedad están considerados inferiores. Por lo tanto, Medea está en contra de todo esto e intentará labrarse su propio destino completamente alejado de lo que esperan sus padres. Y luego por último tenemos a Ariadne, que es una escritora frustrada que además necesita conseguir la beca de la academia, que es como se llama la escuela de magia en esta ciudad. Es por esto que cuando su hermano, que ha conseguido un puesto en el consejo, le pida a Ariadne que escriba una novela en su nombre para poder seguir escalando en puestos políticos y así tener posibilidades de poder pagarle la beca a Ariadne, ella tendrá que plantearse qué es más importante, si poder continuar sus estudios y con eso mentirse a sí misma y escribir para otra persona o mantener su sueño de escritora. Este grupo de amigas, por unas cosas u otras, terminarán viéndose involucradas en estos asesinatos que se están cometiendo en la actualidad e intentarán desentrañarlos por su cuenta. ¿Qué fue lo que me falló de este libro? Primero, las protagonistas. Hablan de la misma forma, se expresan de la misma forma, piensan de la misma forma, por lo que si en el propio capítulo no tuviéramos escrito quién es la narradora de cada uno de ellos, yo no sabría quién me está contando qué. Porque sí, esta es una novela coral que está narrada a 4 voces, pero la forma que tienen de interactuar todos los personajes entre sí es idéntica, por lo que si no tuviéramos esa ayuda extra en el que nos están diciendo quién está narrando esas páginas, yo realmente no sabría qué personaje es qué. Por otro lado, la autora nos dice que son amigas, pero realmente en ninguna parte del libro se ve que haya una relación de amistad entre ellas. Las 4 son bastante egoístas, solamente miran por sus propios intereses. Se tratan bastante mal, no hay empatía, no hay sororidad, no hay compañerismo. La sensación que da es de que están juntas porque tienen que estarlo, como cuando te mandan un trabajo de clase y te ponen con compañeros a los que no soportas pero tienes que llevarte bien porque tienes que sacar el trabajo adelante. Pues este libro ha dado constantemente esa sensación. El tema de la magia, aunque sí que me parece muy interesante, creo que está súper mal explicado. Por ejemplo, tenemos una escuela de magia a la que llaman la academia, en la que se juntan magos y no magos. Y yo me pasé toda la novela preguntándome
¿Por qué? Todas las asignaturas están relacionadas con la magia, tanto con la práctica como con la historia. Explícame qué sentido tiene que una persona que no puede hacer magia acuda a una escuela a aprender magia. Además, el sistema de magia está súper mal explicado, porque tal y como os he dicho, hay 3 magias, pero la única magia que sobrevive y que está permitida es la magia de las sombras. Luego está la magia arcana, creo que era la otra, y luego había otra magia que ni siquiera me acuerdo de qué iba. Pero esa tercera magia que sabemos que existe porque nos la menciona como 3 veces en 500 páginas, no sabemos absolutamente nada de ella, solo que está prohibida, que ya no existe y nada más. Entonces mi pregunta es, ¿para qué nos hablas de un sistema de magia que está compuesto por 3 tipos diferentes si la única que va a importar es la magia de las sombras y luego, si eso, la arcana? Yo no sé si es que la tercera magia se va a desarrollar más en el segundo libro o qué, pero para mí no tiene ningún sentido que te estés inventando un sistema de magia del cual se usa solo el 60%. Aparte de lo mal explicado que está el cómo funciona la magia de las sombras, porque en ningún momento se nos dice qué puede hacer, qué no puede hacer, cuáles son las limitaciones, cómo se utilizan. Es como que simplemente va improvisando un poco sobre la marcha y en el momento en que alguno de los personajes necesita magia, pues como que se inventa una nueva utilidad. La historia como tal es bastante prototípica, así que realmente no hay giros de trama, no hay ninguna sorpresa porque sabes perfectamente qué es lo que va a suceder de principio a final, y tampoco me ha gustado especialmente la pluma de la autora. De hecho, la sensación que me daba mientras estaba leyendo es que este libro no había sido corregido en ningún momento, porque la autora, si no recuerdo mal, es de origen venezolano, y aunque el libro está escrito en castellano, había muchas palabras que se notaba que era de Latinoamérica, había muchas frases que estaban construidas de tal forma que en español de España sonaba muy antinatural. Yo entiendo que si tu lengua materna tiene esos dejes de Venezuela, se te cuelen ciertas cosas en el texto, pero para eso hay un corrector, para eso hay un editor. Luego había cosas dentro de la historia que no tenían ningún sentido, como por ejemplo lo de Ariadne y su hermano en el consejo. Se supone que el consejo es político, y de repente te dice el hermano que necesita que la hermana le escriba un libro porque él necesita fingir que es un escritor. Y yo no paraba de pensar, ¿y qué tiene que ver que seas escritor para poder ascender puestos dentro de un consejo que es puramente político? En resumen, creo que es un libro que tenía muy buenas ideas, pero que la ejecución ha sido bastante mala. Y también creo que muchos de estos fallos, como la escritura, las lagunas en la trama y demás, podrían haberse solucionado fácilmente si le hubieran hecho un buen editing a esta novela. De Vanessa seguramente me leeré la segunda parte, más que nada para ver cómo termina y por qué parece ser que mejora bastante con respecto al primero, pero de momento no creo que me vaya a leer nada más de ella. Continué el mes con Embrujo de espinas de Margaret Rogerson. Desde que Elizabeth fue abandonada en una de las grandes bibliotecas de magia, ha crecido entre sus estanterías. Su cometido como ayudante del alcaide es controlar a los grimorios, que son libros que contienen poderosos hechizos que además han sido construidos con magia negra, que están vivos y cuanto más poderosa sea la magia que contiene en sus páginas, más peligroso es el propio grimorio. Por lo que en este universo hay bibliotecas especializadas en guardar a estos grimorios y en tener un ejército de bibliotecarios que se encargan de que los grimorios estén bien custodiados. Elizabeth a lo único que aspira es a vivir su vida dentro de las bibliotecas, a convertirse en una futura alcaide, pero todo su futuro se irá por la borda cuando uno de estos poderosos grimorios, de hecho el grimorio que ella misma transportó hace unos días con la ayuda de la directora, de repente se escape de la biblioteca y se dirija al pueblo con intención de comerse a los humanos. Elizabeth conseguirá con sus propios medios detener a este grimorio, pero lo que ella no sabe es que es solamente el principio de algo mucho más grande y en lo que ella va a tener que verse involucrada sí o sí por mucho que no quiera. En esta aventura tendrá la ayuda de Nathaniel, que es un hechicero y que están muy mal vistos por los bibliotecarios, teniendo en cuenta que todos los grimorios han sido hechos por hechiceros con magia negra, pero a Elizabeth no le quedará más remedio que colaborar con Nathaniel, sobre todo cuando se dé cuenta de que es su único aliado. Yo empecé leyéndome este libro diciendo, yo quiero ser Elizabeth, yo quiero ser bibliotecaria en una biblioteca mágica llena de grimorios asesinos. Es literalmente el sueño de mi vida. Me parece un libro súper original porque aunque sí que hemos visto en otras novelas el hecho de que haya libros un tanto peligrosos, Harry Potter, sin ir más lejos, creo que hasta ahora no había ninguna novela donde este tipo de libros fueran los protagonistas. Así que solamente por eso ya este libro me ha fascinado. Además también me ha gustado mucho el cómo la autora mezcla el cómo funcionan las bibliotecas en la vida real con cómo funcionarían en un mundo de magia con estas especificaciones concretas. Los personajes también me han gustado mucho. Elizabeth es el prototipo de heroína de fantasía, que es una chica valiente que aunque al principio no tiene los recursos ni la habilidad suficiente, al final no le queda más remedio que aprender si quiere salir viva.
Y luego tenemos ahí su roce con Nathaniel, que al principio le odia profundamente porque le han enseñado a odiar a los hechiceros, pero poco a poco se va dando cuenta de que los hechiceros no todos son tan malos. Y bueno, en fin, ya sabemos cómo termina esto. La pluma de la autora también me ha gustado muchísimo, me encanta sobre todo sus descripciones, me parecen preciosas y además muy atmosféricas. Las escenas que transcurren en bibliotecas han sido mis favoritas y quizá ese ha sido mi gran pero. Que tal y como empieza el libro, yo pensaba que la parte de las bibliotecas y de los libros encantados iba a tener muchísimo más peso. Que ojo, sí que lo tiene porque al final es como el hilo conductor de todo el argumento. Pero hay muchos capítulos que se centran más en la magia y en descubrir el misterio que hay alrededor de todo esto y en descubrir el por qué los grimorios están huyendo de las bibliotecas y están cometiendo masacres en todas partes del mundo, y la mayor parte de la historia va a ocurrir fuera de las bibliotecas. Entonces eso fue lo que hizo que yo no le diera del todo un 5 estrellas, porque yo sí que quería que las bibliotecas fueran el centro de todo y que fueran el escenario principal. Además también me interesaba saber mucho más sobre los grimorios, de cómo eran creados, de cómo surgió esta enemistad entre bibliotecarios y hechiceros, y al final sí que siento que el libro se centra mucho en ese misterio que hay que resolver y que deja el resto de cosas un poco de lado. Esto no es algo malo per se del libro, sino que es algo que a mí personalmente me hubiera gustado que transcurriera de otra forma, pero sí que es cierto que al hacerlo de esta manera la trama es muchísimo más ágil, avanzas muy fácilmente leyéndote el libro y al final es lo que mantiene un poco enganchado al lector. Hay una novela corta, si no recuerdo mal, que no hace falta leerla porque realmente este libro es autoconclusivo y que transcurre justo después del final del libro, y lo cierto es que la voy a leer porque el libro, a pesar de lo que he comentado, me ha gustado muchísimo. Así que nada, súper recomendada. Después vino un chasco bastante grande porque es una novela de esas que te tiene que gustar sí o sí, y además, aunque yo me la leí sin demasiadas expectativas, sí que es cierto que iba con ganas de que por lo menos me gustara, porque es de la reciente nombrada Premio Nobel de Literatura, es decir, de Han Kang. En concreto, me leí con unas amigas La Vegetariana. La Vegetariana es una novela que tiene una historia pero que nos quiere contar algo completamente distinto. Y es que tenemos como protagonista a Yeon, que es una mujer coreana que de la noche a la mañana comienza a sufrir alucinaciones que le impiden dormir y son tan terroríficas que a partir de ese momento decide que va a dejar de comer carne y que solo va a comer verduras. La novela está dividida en 3 capítulos y el primero está narrado desde el punto de vista del marido, que tiene la típica mentalidad de hombre coreano, en la que busca a una mujer que sea sumisa y que se encargue de ser ama de casa y la madre de sus hijos. De hecho, dice sin ningún tipo de pudor que la escogió porque era introvertida, porque era callada, porque sabía que le iba a hacer caso en todo sin rechistar, como efectivamente ha sido. A pesar de que se da cuenta de que su mujer no está bien, no solamente porque deja de comer carne, sino porque no puede dormir, comienza a tener una pérdida evidente de peso y demás, a él lo único que le preocupa realmente es el hecho de que su mujer se haya vuelto de repente vegetariana y en ningún momento se le pasa por la cabeza pensar que puede haber un problema más detrás de eso. Luego tenemos el segundo capítulo, que está narrado por el cuñado de la protagonista, en la que nos damos cuenta de que, a pesar de estar casado, tener un hijo y una familia aparentemente feliz, guarda deseos bastante turbios acerca de su cuñada. Y luego ya el último capítulo está narrado desde el punto de vista de la hermana de Yeon, en la que nos va contando cómo ella ha vivido esa degradación paulatina de su hermana. Este libro nos habla de feminismo, o más bien del antifeminismo que hay en la sociedad coreana, que sigue siendo una sociedad muy tradicionalista, muy patriarcal, en la que se mantiene la mentalidad de que la mujer debe ser esposa, madre e hija y no puede ser nada más, no puede rebelarse ni ir en contra del statu quo, y eso es lo que le pasa a Yeon. Ella en realidad no es que se vuelva vegetariana, es que es la única forma que ha encontrado, digamos, su cerebro para rebelarse contra lo impuesto en Corea. Por lo que desde el principio tanto su marido como su propia familia ven con tremendo horror el hecho de que ella no quiera comer carne, pero de nuevo en ningún momento se preguntan el porqué de este cambio, en ningún momento se paran a pensar si hay algo más detrás de esto que está pasando, cuando es evidente que la protagonista sufre un serio problema de salud mental que ha sido generado a raíz de toda la educación tradicionalista y paternalista que ha sufrido desde niña. Sabéis que a mí el tema del feminismo me interesa muchísimo en la literatura y que me interesa leerlo no solamente en obras de ficción, sino también en ensayos, y sobre todo me interesa el feminismo asiático porque creo que la forma que tienen de expresar las asiáticas lo que se vive en sus países no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en Europa. Sin embargo, en La Vegetariana, aunque sí que entiendo el por qué la autora ha construido la historia de esa forma, el por qué deliberadamente ha dejado fuera a Yeon para contarnos lo que está sufriendo y la vemos solamente a través de los ojos de los demás, especialmente a través de los ojos de
de dos hombres que solamente la ven como una cosa de la cual aprovecharse, me ha resultado un libro sumamente desagradable y lo que peor he llevado ha sido que no he conseguido empatizar en ningún momento con la protagonista. Se supone que tú en este libro tienes que empatizar con la mujer que está sufriendo la opresión. Sin embargo, yo en ningún momento he empatizado con ella. Yo lo único que podía pensar era que ella me daba muchísima lástima y que sí, que la sacaran de allí y la ingresaran en un centro de salud mental. Pero no he podido sentir esa, digamos, sororidad que suelo experimentar con otras novelas del estilo. Por otro lado, el capítulo 2, que es el de el cuñado sintiendo deseos obscenos acerca de la protagonista, me ha resultado muy desagradable, que de nuevo yo entiendo que es el objetivo. Y yo entiendo que ese capítulo está escrito para que literalmente te revuelva el estómago, pero no me ha gustado nada la manera en que la autora lo aborda. Entiendo que estamos en la cabeza del cuñado y entiendo que tiene que expresarse de esa forma, pero yo me he sentido muy incómoda leyéndolo, que también es lo que tienes que sentir, pero a ver si me explico. Yo me he leído tan poca vida. Quien se haya leído esa novela sabe que esa novela es un trigger warning en sí mismo. Hay escenas muy explícitas, muy desagradables y todo el libro, las 1000 páginas, está plagado de ese tipo de escenas. Y aún así, aunque eran desagradables y me hacían sentir incómoda y me revolvían el estómago, en ningún momento quise dejar de leer solamente por esas escenas. En cambio, en este libro yo de verdad que no quería terminarme el libro. Y aunque insisto, entiendo que es el objetivo de esta historia, para mí ha sido demasiado morboso, para mí ha sido excesivo. Y esos dos han sido los motivos por los cuales yo no he disfrutado de esta novela como se supone que debería hacerlo, porque literalmente es mi tipo de libro. Y desde luego, de todos los libros asiáticos que he leído donde se habla claramente del feminismo, este es el único que yo no recomendaría. Después decidí leerme un thriller para participar, aunque fuera mínimamente, con la iniciativa de Black November, creo que se llamaba, de Sarri, la biblioteca de Sarri. Os dejaré el vídeo en el que habla de esa iniciativa en la cajita de la descripción. Y se trata de La habitación de muñecas de Daniela Arnold. Este es un thriller de estos que se denominan thriller nórdico porque se ambienta en un país nórdico, escrito por una autora nórdica, y que además es como una especie de subgénero dentro del thriller porque tienen como una manera muy específica y muy particular de escribir este tipo de libros. Y nada, tenemos una familia que vive en un pueblecito y de repente de la noche a la mañana las dos hijas del matrimonio desaparecen. Nadie sabe qué ha sucedido con ellas, nadie del pueblo las ha visto, aparentemente no hay nadie en el pueblo que quisiera hacerlas daño porque es el típico pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, por lo que los padres obviamente están desesperados por intentar entender qué ha pasado con sus hijas y porque además ni siquiera saben si las han secuestrado, si están vivas, si están muertas. Y bueno, pues simplemente es un thriller muy ágil, muy rápido, en el que vamos viendo qué ha pasado efectivamente con las niñas. Y como en este tipo de thrillers se van desvelando ciertos trapos sucios, que las cosas no eran tan bonitas y tan idílicas como la gente hacía creer. Y además el hecho de que una situación tan atroz ocurra en un pueblo donde todo el mundo conoce al vecino hace que cunda el pánico, que la gente comience a desconfiar del que tiene al lado y que también comiencen a acusarse falsamente los unos a los otros. Y además también hay como ciertas subtramas por ahí, porque parece que lo que ha ocurrido en el presente puede que esté relacionado con un caso sin resolver. Y bueno, lo típico de estos thrillers. Y ya el último libro que leí en noviembre, que fue mi gran descubrimiento, fue Hijos Dorados de Patricia Ibárcena. Este libro es El secreto de Donna Tartt, pero escrito por una española. Vera es una chica de origen latinoamericano que desde siempre ha tenido claro que ella quería cursar Derecho en una de las universidades más prestigiosas. En concreto, su sueño era estudiar en la Facultad de Derecho de Cornell, una facultad a la que es prácticamente imposible acceder y que ella lo ha conseguido gracias a una beca. Además, en esta facultad hay otra beca que permite a 4 alumnos trabajar en el bufete de abogados más importante del mundo. Para conseguir una de estas plazas tienes que ser una de las 15 mejores notas de los exámenes de toda la facultad y además tienes que superar con éxito un caso práctico. En cuanto pone un pie en la universidad, Vera se sentirá muy atraída por un grupo de amigos a los que llaman despectivamente los hijos dorados, porque todos ellos son chavales que vienen de familias con muchísimo dinero, por lo que el resto de los alumnos les odian, porque creen que gracias al dinero van a tener ciertos privilegios y además una plaza asegurada en la beca. Como digo, Vera se sentirá súper atraída por el aura de estos 4 alumnos y ellos enseguida la integrarán en su grupo, porque se dan cuenta de que es igual de ambiciosa que ellos. Así que esta novela lo que nos va contando es cómo Vera comienza a relacionarse con estos niños de papá, al tiempo que es consciente de que tiene que competir directamente contra ellos si quiere que una de esas plazas de la beca sea suya. Otro elemento que hace que este libro se parezca muchísimo al secreto es que comenzamos el libro sabiendo que ha ocurrido algo bastante grave y probablemente delictivo y que están implicados tanto los hijos dorados como Vera, que así es como empieza también el secreto.
Novela en la que comenzamos sabiendo que uno del grupo de amigos ha sido asesinado, pero no sabemos por qué. Por lo que ambas novelas tienen muchísimas similitudes. Tenemos al protagonista de bajos recursos que aspira a estudiar en el mejor sitio del mundo porque es lo que realmente da prestigio, que cuando llega a la universidad enseguida se ve atraído por los 4 alumnos más brillantes y con más dinero, alumnos a los que el resto de alumnos precisamente odian por ese privilegio que ostentan. Y además, en el caso de Vera, todo el mundo le dice que ni se le ocurra unirse a esta gente porque tienen secretos bastante turbios, porque alrededor de ellos han pasado cosas que no saben muy bien cómo explicar, por lo que ya no es solo que tengan muchísima pasta, sino que de por sí no parecen personas de las que fiarse. Es una novela que me ha atrapado desde el principio. Para empezar, está súper bien escrita, la atmósfera Dark Academia está en absolutamente todas las páginas, las escenas en las que la protagonista va a correr por el parque otoñal, va a la cafetería a estudiar, tiene clase en una facultad que parece salida de un cuento de hadas. Solamente por la atmósfera este libro ya merece 100% la pena. Y luego además a mí me ha pasado que este libro, en mi opinión, mejora muchas cosas que a mí no me gustaron del Secreto. Por ejemplo, cuando hablé del Secreto os dije que no soporté a ninguno de los personajes y aquí es todo lo contrario. Todos los personajes me han encantado. Porque aunque sí que es verdad que estos 4 chavales vienen de familias privilegiadas y tienen muchísimo dinero, ellos realmente se están currando sus estudios. Son alumnos que pasan muchísimas horas estudiando, pasan muchísimas horas investigando y se nota que aunque saben que podrían tener cierto privilegio a la hora de conseguir esa beca, realmente se están esforzando igual que el resto por conseguirla por sus propios medios. Por lo que ya, solo por eso me cayeron muchísimo mejor. Además, aquí no son personajes que estén constantemente yéndose de fiesta o constantemente alcoholizándose, sino que son personajes, digamos, mucho más serios, mucho más estudiosos, que sí, que tienen sus cosas de niño rico como todo el mundo, pero son personajes con los que puedes empatizar, a los que puedes entender y que por mucho que tuvieran actitudes de chavales privilegiados, en ningún momento conseguí que me cayeran realmente mal. Otra cosa que me gustó más de este libro es que siento que va mucho más al grano, que aunque sí que hay muchísimas descripciones y a la autora le gusta recrearse en ciertas cosas, en ningún momento se llega a hacer pesado ni repetitivo. Por ejemplo, la protagonista viene de una familia humilde y en este caso no te lo están repitiendo todo el rato, sino que directamente en la forma que tiene Vera de ver las cosas o la manera en la que se comporta ya te dice que viene de una familia de bajos recursos y que no puede permitirse lo mismo que sus compañeros. Los secretos que tienen los hijos dorados también están súper bien llevados, porque aunque al principio la autora te da muchas pistas y yo me estaba haciendo mis cábalas y creyendo que iba a ser una cosa, luego al final consigue desequilibrarte del todo y te das cuenta de que todo lo que estaba sospechando en realidad no iba por ahí en absoluto, sino que era otra cosa completamente diferente. El final me pareció absolutamente sublime porque es el final perfecto para esta novela. Es como que podría acabar de muchas formas y aunque el final no es feliz, es el final que la historia necesitaba. Dadle una oportunidad a esta obra porque de verdad no os vais a arrepentir. Y hasta aquí las lecturas que realicé durante el mes de noviembre, aunque he tenido lecturas muy malas y otras lecturas un poco mes. Embrujo de espinas e Hijos dorados desde luego han superado con creces todas las malas lecturas que yo haya podido tener durante este mes y por lo menos Hijos dorados os adelanto ya que se va al top de mejores lecturas porque de verdad qué maravilla de novela. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que veo que os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.